No fue un grito. No fue un apagón total ni un frenazo brusco. Fue el sonido de las puertas cerrándose. Ese soplido neumático que anuncia que el tren se pone en marcha y que, a las 11:43 de la noche, sonó exactamente 3 segundos más tarde de lo habitual. Me llamo Daniel. Trabajo como corrector de textos para una editorial independiente. Mi horario es flexible, pero mis entregas son estrictas. Esa noche me quedé en la oficina hasta tarde revisando las pruebas finales de un manual técnico. Salí del edificio cuando las calles ya estaban vacías. Caminé las 4 manzanas hasta la estación de metro más cercana. El aire estaba frío. Las farolas parpadeaban con ese ritmo intermitente que caracteriza a la ciudad después de la medianoche. Bajé las escaleras mecánicas. Estaban detenidas, como suele ocurrir en horario nocturno para ahorrar energía. Mis pasos resonaron en el vestíbulo vacío. Pasé el turniquete con mi tarjeta de transporte. El sonido fue seco, metálico. Crucé el andén. No había nadie. Los bancos de metal brillaban bajo la luz blanca de los tubos fluorescentes. Un papel de caramelo rodó por el suelo impulsado por una corriente de aire invisible. El túnel estaba oscuro. Solo se veían los rieles brillantes y las señales rojas de emergencia a lo lejos. Esperé. Miré el panel de información electrónica. Decía, próximo tren, 2 minutos. Esperé otros 2 minutos. El panel cambió a 4 minutos. Luego a 6 minutos. Sonreí para mí mismo. Los sistemas de información nocturnos siempre fallan. Son algoritmos estimados, no reales. Finalmente, escuché el rumor lejano. El viento empujado por el tren acercándose. Las luces del frente aparecieron en la curva. El cando entró en la estación con un chirrido metálico que hizo vibrar el suelo bajo mis zapatos. Se detuvo. Las puertas se abrieron. Entré. El vagón estaba vacío. Completamente vacío. Me senté en un asiento de plástico azul cerca del centro. Dejé mi mochila en el suelo. Saqué el teléfono. Sin señal. Normal. El metro actúa como una jaula de Faraday en muchos tramos. Guardé el teléfono en el bolsillo. Crucé los brazos. Cerré los ojos un momento. Solo quería llegar a casa, ducharme y dormir. El tren arrancó. La aceleración fue suave. Las luces parpadearon una vez, como siempre. El sonido de las ruedas sobre los rieles se convirtió en un zumbido constante. Abrí los ojos. Miré hacia el otro extremo del vagón. Había alguien más. No lo había visto cuando entré. Estaba sentado en la última fila, del lado opuesto. Un hombre. Llevaba una chaqueta gris oscura, pantalones negros y una gorra baja. Tenía una bolsa de lona a sus pies. No miraba hacia mí. Miraba hacia la puerta del fondo. Parecía cansado. Como yo. Como cualquiera que toma el último tren. No le di importancia. Es normal compartir el vagón a estas horas. La ciudad nunca duerme del todo. Siempre hay turnos nocturnos, trabajadores de limpieza, personal de hospitales, repartidores. Volví a mirar hacia el frente. El panel de ruta indicaba la siguiente estación. Faltaban 3 paradas para la mía. El tren continuó su marcha. El ritmo era monótono. Hipnótico. Cerré los ojos de nuevo. Intenté relajarme. Pero algo en mi mente, esa parte analítica que paso el día corrigiendo errores y buscando inconsistencias, se quedó trabajando en segundo plano. Volví a abrir los ojos. Miré hacia el otro extremo. El hombre seguía ahí. En la misma posición. Pero ahora su cabeza estaba ligeramente girada. No miraba hacia la puerta. Miraba hacia el centro del vagón. Hacia donde yo estaba sentado. No era una mirada directa. Era una mirada periférica. Como si estuviera observando mi reflejo en el vidrio oscuro de la ventana. Sentí un escalofrío leve. Nada dramático. Solo esa respuesta biológica automática cuando percibes que alguien te observa. Respiré hondo.
Me dije que era imaginación mía. El cansancio juega trucos. La iluminación fluorescente distorsiona las sombras. El movimiento del tren crea ilusiones ópticas. Todo era lógico. Todo era explicable. El tren frenó suavemente. Entramos en la estación. Las puertas se abrieron. Nadie subió. Nadie bajó. El anuncio automático dijo el nombre de la estación con esa voz sintética que todos conocemos. Las puertas se cerraron. El tren arrancó de nuevo. Miré hacia el otro extremo. El hombre se había movido. Ahora estaba sentado 2 filas más cerca. No mucho. Solo un par de metros. Pero suficiente para notar el cambio. Su postura era idéntica. Espalda recta. Manos sobre los muslos. La bolsa de lona seguía a sus pies. No había mirado hacia mí. No había hecho ningún gesto. Simplemente había cambiado de asiento mientras el tren estaba en movimiento. Eso no es normal. La gente no cambia de asiento en un vagón vacío a menos que haya una razón. Un asiento roto. Una mancha. Una corriente de aire. Pero los asientos estaban limpios. No había filtraciones. El aire acondicionado estaba apagado, como suele estarlo en horario nocturno para mantener la temperatura estable. Miré hacia el techo. Las cámaras de seguridad. Esferas negras con lentes reflectantes. Estaban encendidas. La luz roja de grabación parpadeaba lentamente. Alguien estaba grabando. Alguien en el centro de control podía ver esto. Eso me dio una sensación inmediata de alivio. No estaba solo. El sistema estaba activo. Si algo pasaba, quedaría registrado. El tren continuó. Faltaban 2 paradas. Miré el panel de ruta. La siguiente estación era una zona de transbordo. Normalmente hay más movimiento, incluso de madrugada. Personal de mantenimiento, viajeros perdidos, turistas despistados. Esperé con cierta expectativa. Quizás al bajar el hombre, o al subir alguien más, la tensión desaparecería. El tren redujo la velocidad. Las luces parpadearon otra vez. Esta vez más prolongado. Un segundo de oscuridad total antes de que volvieran a encenderse. En ese segundo de oscuridad, escuché un sonido. No fue el tren. No fueron los rieles. Fue el sonido de una cremallera. El sonido metálico y rasposo de una bolsa abriéndose o cerrándose. La luz volvió. Miré hacia el otro extremo. El hombre estaba de pie. No miraba hacia mí. Miraba hacia la puerta lateral. Sostenía la bolsa de lona con una mano. La otra mano estaba en el bolsillo de la chaqueta. Su postura había cambiado. Ya no era la de un pasajero cansado. Era la de alguien preparado. Alguien que espera un momento específico. Las puertas no se abrieron. El tren no se detuvo. Pasamos la estación a velocidad constante. Me incorporé lentamente. El corazón empezó a latir con más fuerza. No era pánico. Era alerta. Mi cuerpo respondía a una anomalía en el patrón. Los trenes nocturnos a veces saltan estaciones por mantenimiento de vías, pero siempre hay un anuncio. Siempre hay una luz indicadora en el panel. Miré el panel. Decía, próxima estación, calle central. No había ningún aviso de salto de estación. No había ninguna luz ámbar de advertencia. Seguimos avanzando. El túnel se volvió más oscuro. Las luces de emergencia laterales eran las únicas que iluminaban el paso. Entramos en un tramo recto y largo. El ruido de las ruedas aumentó. La vibración del piso se hizo más intensa. Miré hacia el hombre. Seguía de pie. Ahora sí me miraba. No directamente a los ojos. Miraba hacia mi torso. Hacia la mochila que tenía en el suelo. Hacia el bolsillo donde guardé el teléfono. Su expresión era neutra. No había agresividad. No había sonrisa. Solo una atención fija, calculada. Respiré hondo. Intenté mantener la calma.
Analicé las opciones. Podía levantarme y cambiar de asiento. Podía acercarme a la puerta de comunicación con el conductor. Podía esperar a que se abrieran las puertas en la siguiente estación y bajar rápido. Todas eran opciones válidas. Todas eran seguras. Elegí la más simple, esperar. No quería escalar la situación sin motivo. El miedo irracional lleva a errores. Yo prefiero los datos. Prefiero la observación. El tren comenzó a frenar. La inercia me empujó ligeramente hacia adelante. Las luces se estabilizaron. El panel mostró el nombre de la estación. Las puertas se abrieron con el soplido habitual. Nadie subió. Nadie bajó. El hombre no se movió. Seguía de pie. Sosteniendo la bolsa. Mirando hacia mi zona. Las puertas comenzaron a cerrarse. En el último segundo, antes de que se sellaran, escuché un sonido distinto. No fue el neumático. Fue un clic. Un clic electrónico. Como el de un temporizador. O el de un dispositivo activándose. Las puertas se cerraron. El tren arrancó. Me levanté. No pude evitarlo. La lógica me decía que me quedara sentado, que no llamara la atención, que esperara a mi estación. Pero el instinto de supervivencia es más antiguo que la lógica. Me puse de pie. Agarré la mochila. La colgué en un hombro. Di un paso hacia el centro del vagón. El hombre reaccionó de inmediato. No dio un paso hacia mí. Dio un paso hacia atrás. Hacia la puerta del extremo. Su mano salió del bolsillo. No sostenía un arma. Sostenía un teléfono. Un teléfono antiguo, de botones, con la pantalla iluminada en azul. Lo miró un segundo. Luego lo guardó. Volvió a mirar hacia mí. No dijo nada. No hizo gestos. Solo observó. Ese silencio fue peor que cualquier amenaza. Las amenazas se pueden negociar. Los gestos se pueden interpretar. El silencio absoluto es un vacío. Y el cerebro humano odia los vacíos. Los llena con sus peores proyecciones. Decidí moverme. No hacia él. Hacia la puerta de comunicación. Está ubicada en la pared lateral, cerca del centro del vagón. Es una caja metálica con un botón rojo y una pequeña rejilla para el intercomunicador. Si podía hablar con el conductor, podría reportar la situación. Podría pedir que se detuviera el tren en la siguiente estación con personal de seguridad presente. Era el protocolo estándar. Era la opción más segura. Di 3 pasos. El hombre se movió también. No hacia mí. Hacia el otro lado del vagón. Manteniendo la distancia. Manteniendo el ángulo. Era como un espejo. Cada movimiento mío tenía un reflejo al otro extremo. No era acoso directo. Era seguimiento pasivo. Era vigilancia. Llegué a la puerta de comunicación. Presioné el botón rojo. No pasó nada. No sonó el timbre de llamada. No se encendió la luz verde de conexión. Presioné de nuevo. Más fuerte. Nada. Miré la etiqueta debajo del botón. Decía, fuera de servicio. Use el botón de emergencia solo en caso de peligro inminente. Peligro inminente. ¿Qué cuenta como peligro inminente? ¿Un hombre que te sigue en silencio? ¿Un hombre que cambia de asiento sin razón? ¿Un hombre que hace sonar un clic electrónico antes de que se cierren las puertas? No había agresión visible. No había armas visibles. No había gritos. Si activaba la alarma de emergencia, el tren se detendría en seco. Los frenos de emergencia bloquean las ruedas. La desaceleración es brusca. La gente puede caer. Puede haber lesiones. Si resultaba ser una falsa alarma, las consecuencias legales y económicas son graves. Además, el conductor podría interpretar la llamada como una broma o un error. Y yo quedaría expuesto. Solo. En un vagón detenido en el túnel. Con ese hombre. Retiré la mano del botón. Respiré. Conté hasta 5.
Intenté racionalizar. Quizás el intercomunicador estaba realmente fuera de servicio. El mantenimiento nocturno a veces desactiva sistemas no críticos. Quizás el hombre era solo un pasajero excéntrico. Quizás el clic fue el sonido de su propio teléfono bloqueándose. Quizás mi mente estaba sobreanalizando por el cansancio y la hora. Volví a mi asiento. Me senté. Crucé los brazos. Miré hacia el frente. Intenté ignorar su presencia. Pero la percepción ya estaba alterada. Una vez que el cerebro identifica una anomalía, no puede volver al modo automático. Cada sonido se amplifica. Cada sombra se define. Cada movimiento se registra. El tren continuó. Faltaba una parada. La mía. Miré el panel. Próxima estación, Avenida del Parque. Era mi estación. La reconozco por la curva específica antes de entrar, por el sonido diferente de los rieles en ese tramo, por la iluminación más tenue de los andenes. El tren comenzó a reducir la velocidad. La inercia me empujó hacia adelante. Las luces parpadearon. Esta vez no volvió la luz completa. Se quedó en un tono ámbar, tenue, de emergencia. El zumbido eléctrico cambió. Se volvió más grave. Más intermitente. El tren se detuvo. Pero las puertas no se abrieron. Esperé. 5 segundos. 10 segundos. 15. El panel de ruta parpadeó. Mostró un error. Sistema de puertas, bloqueo activo. Miré hacia el hombre. Seguía de pie. Ahora sostenía la bolsa con ambas manos. Su postura había cambiado otra vez. Ya no era vigilancia pasiva. Era preparación. Sus pies estaban separados. Su peso estaba distribuido uniformemente. Estaba listo para moverse. Presioné el botón de apertura de puertas manualmente. Está ubicado al lado de cada puerta. Es un mecanismo de respaldo. Se usa cuando el sistema automático falla. Presioné. No se dio. Probé la otra puerta. Tampoco. Probé la del otro extremo del vagón. Bloqueada. El tren estaba detenido. Las luces estaban en modo emergencia. Las puertas estaban bloqueadas. El intercomunicador estaba fuera de servicio. Y había un hombre al otro extremo que me observaba con atención fija. No era una falla mecánica aleatoria. Las fallas aleatorias no bloquean todas las puertas simultáneamente. No desactivan el intercomunicador y dejan activo el modo de emergencia solo en iluminación. Esto era un estado controlado. Alguien había intervenido el sistema. O el sistema había sido manipulado previamente. Miré hacia las cámaras de seguridad. La luz roja de grabación seguía parpadeando. Pero ahora noté algo que antes había pasado por alto. El ángulo de la cámara central. Estaba ligeramente desviado. No apuntaba al centro del vagón. Apuntaba hacia la pared lateral. Hacia un panel de mantenimiento. Como si alguien la hubiera girado manualmente. O como si el soporte estuviera suelto y se hubiera movido con la vibración. Si la cámara no grababa el centro del vagón, el registro sería incompleto. Si alguien revisaba las grabaciones después, no vería lo que ocurriera en esta zona. Vería solo paredes vacías y asientos. El hombre dio un paso hacia el centro. Solo uno. Pero fue suficiente. La distancia entre nosotros se redujo a unos 6 metros. En un vagón de metro, 6 metros es nada. Es un salto. Es un agarre. Es un forcejeo. No retrocedí. Retroceder muestra miedo. Muestra vulnerabilidad. Me mantuve de pie. Erguido. Mirando hacia adelante. No hacia él. Hacia la puerta del extremo opuesto. Calculé la distancia. Calculé el tiempo. Si lograba abrir la puerta de emergencia manual, el tren emitiría una alarma sonora. El centro de control recibiría la señal. El personal de seguridad se acercaría. Pero abrir la puerta de emergencia en un túnel tiene protocolos estrictos. Se liberan los frenos.
Se corta la tracción. Y si hay un tercer riel activo, hay riesgo eléctrico. No podía arriesgarme sin una razón clara. El hombre habló. Por primera vez. Su voz no era grave. No era amenazante. Era plana. Monótona. Como la de un operador de centralita leyendo un guión. No bajes en Avenida del Parque. No fue una pregunta. No fue una súplica. Fue una instrucción. Dicha con absoluta certeza. Me giré lentamente. Lo miré directamente a los ojos. Por primera vez. Sus ojos eran claros. Cansados. No había locura. No había agresividad. Había urgencia. Había conocimiento. ¿Quién eres?, pregunté. Mi voz sonó más estable de lo que esperaba. El tono firme ayuda. La calma se transmite. No importa quién soy, respondió. Importa que no bajes ahí. El andén está comprometido. No es seguro. ¿Comprometido por qué? Por lo mismo que bloquearon las puertas. Por lo mismo que desviaron la cámara. Por lo mismo que apagaron el intercomunicador. Su lógica era interna. Coherente. Si alguien manipuló el tren, no lo hizo para asustar a un pasajero aleatorio. Lo hizo para controlar el flujo. Para dirigir a alguien. O para evitar que alguien baje en un lugar específico. ¿Quién manipuló el tren?, pregunté. No lo sé, dijo. Pero sé cómo operan. Sé los patrones. Sé que si bajas en Avenida del Parque, vas a quedar expuesto. Sin cámaras funcionales. Sin personal. Con las salidas bloqueadas por mantenimiento falso. Mantenimiento falso. Eso tenía sentido. Los uniformes de mantenimiento son fáciles de conseguir. Los chalecos reflectantes, las credenciales falsas, las señales de fuera de servicio impresas en casa. Es un truco viejo. Pero efectivo. Aísla a la víctima. La guía hacia un punto ciego. ¿Por qué me avisas?, pregunté. Si es una trampa, podría simplemente esperar a que baje y actuar. Porque no trabajo para ellos, respondió. Trabajo para el sistema. O trabajaba. Antes de que lo vaciaran por dentro. Su frase era confusa. Pero el tono era sincero. La fatiga en su voz era real. No era un actor. No era un simulador. Era alguien que había visto algo. Alguien que conocía la mecánica oculta del transporte nocturno. El tren emitió un sonido. Un bip largo. El panel de ruta parpadeó. Mostró un mensaje nuevo. Retraso operativo. Espere instrucciones. Las luces ámbar se intensificaron. El aire se volvió más pesado. La ventilación se había detenido. El calor comenzó a acumularse. Es normal en los vagones detenidos. El calor sube rápido. La ansiedad sube más rápido. Miré hacia el hombre. Seguía de pie. Sosteniendo la bolsa. Ahora noté algo más. En la bolsa, asomaba un cable. Un cable de red. De los que se usan para conexiones directas. Y un pequeño dispositivo negro con luces verdes. Un router portátil. O un repetidor. O un interceptador de señal. No era un pasajero. Era un técnico. O un ex técnico. Alguien que conocía la infraestructura. Alguien que sabía cómo entrar en los paneles de control. Cómo desviar cámaras. Cómo bloquear puertas sin activar la alarma principal. Cómo aislar un vagón específico sin detener toda la línea. ¿Qué hay en la bolsa?, pregunté. Herramientas, respondió. ¿Y pruebas? ¿Pruebas de qué? De que el protocolo nocturno está hackeado. De que las cámaras no graban en tiempo real. De que los registros se sobrescriben cada 4 horas. De que hay puntos ciegos programados. Su explicación era técnica. Precisa. No sonaba a teoría de conspiración. Sonaba a informe de auditoría. A alguien que había descubierto una vulnerabilidad y había intentado reportarla.
Y que ahora estaba atrapado en el mismo sistema que quería exponer. Si sabes todo esto, ¿por qué estás acá?, pregunté. ¿Por qué no llamaste a la policía? ¿Por qué no enviaste los datos? Porque la policía usa el mismo canal de comunicación que el centro de control, respondió. Porque los datos se pierden si no se entregan en físico. Porque el punto de entrega seguro está en la siguiente estación. No en Avenida del Parque. Su lógica era impecable. Si el sistema está comprometido, no puedes usar los canales oficiales. No puedes confiar en las respuestas automáticas. Tienes que moverte fuera del patrón. Tienes que evitar los nodos controlados. Tienes que llegar al punto ciego donde aún hay independencia. El tren emitió otro bip. Más corto. El panel mostró, reanudación en 30 segundos. El hombre miró hacia la puerta. Luego me miró a mí. Cuando arranque, vas a sentir un tirón, dijo. Es el sistema de tracción recalibrándose. No te asustes. Cuando se detenga en la siguiente estación, las puertas van a abrirse del lado correcto. Da al lado del andén principal. No del lado de mantenimiento. Ahí va a haber personal real. Cámaras activas. Salidas despejadas. Baja rápido. No mires atrás. No hables con nadie que use chaleco naranja. Solo busca a los de azul oscuro. Esos son los verdaderos. Su instrucción era específica. Detallada. Basada en observación real. Los chalecos naranjas son de mantenimiento externo contratados. Los azul oscuros son de seguridad interna de la red. La distinción es real. La conoce cualquiera que trabaje en el sistema. ¿Por qué me decís esto a mí?, pregunté. ¿Por qué no lo haces vos? Porque yo no puedo bajar, respondió. Su voz bajó un tono. Se volvió más grave. Más cansada. Porque si bajo, me reconocen. Porque mi credencial está marcada. Porque llevo 3 noches durmiendo en vagones en movimiento para evitar los puntos de control. Porque esta bolsa es lo único que tengo. Y si la pierdo, pierdo la única prueba que queda. Su situación era clara. No era un agresor. Era un fugitivo interno. Alguien atrapado en una red burocrática corrupta o negligente. Alguien que había visto demasiado y ahora pagaba el precio. Y que, en medio de su huida, decidió advertir a un desconocido. No por altruismo. Por lógica. Porque un testigo externo aumenta las probabilidades de que la información sobreviva. Porque si algo le pasaba a él, yo quedaba como respaldo. Como copia de seguridad humana. El tren emitió un sonido de preparación. El zumbido eléctrico volvió a la frecuencia normal. Las luces ámbar parpadearon y volvieron al blanco fluorescente. La ventilación se activó con un soplo seco. El hombre dio un paso atrás. Hacia su asiento original. Se sentó. Colocó la bolsa entre sus pies. Cruzó los brazos. Bajó la cabeza. Volvió a la postura de pasajero cansado. Como si nada hubiera pasado. Como si la conversación nunca hubiera ocurrido. El tren arrancó. La aceleración fue suave. Las puertas permanecieron bloqueadas, como corresponde en movimiento. El panel mostró, próxima estación, Plaza Norte. No era mi estación. Mi estación era Avenida del Parque. Pero él me había dicho que no bajara ahí. Me había dicho que el andén estaba comprometido. Me había dado instrucciones específicas para la siguiente parada. Miré hacia el hombre. Seguía con la cabeza baja. Respiraba lento. Regular. No parecía nervioso. Parecía resignado. Como alguien que ha cumplido su parte y ahora espera el resultado. El tren continuó. Entramos en un tramo curvo. Las luces se reflejaron en los vidrios. Vi mi propio reflejo. Pálido. Tenso. Pero lúcido. Analicé la situación. No había elementos sobrenaturales. No había entidades. No había magia. Solo infraestructura. Solo protocolos. Solo seres humanos operando dentro de un sistema.
Y un sistema, por definición, tiene fallos. Tiene vulnerabilidades. Tiene puntos donde la lógica se quiebra y el riesgo aumenta. El hombre no era el peligro. El peligro era el entorno comprometido. El peligro era la ilusión de seguridad que dan las cámaras, los botones, los paneles, los anuncios automáticos. Cuando todo parece funcionar, nadie cuestiona. Cuando todo parece normal, nadie verifica. Y es en esa normalidad donde se esconden las fallas. Donde se instalan los puntos ciegos. Donde se programan los bloqueos. El tren redujo la velocidad. La inercia me empujó hacia adelante. Las luces se estabilizaron. El panel mostró el nombre de la estación. Las puertas se abrieron con el soplido habitual. Miré hacia el andén. Había personal. 2 agentes de seguridad con uniforme azul oscuro. Estaban conversando cerca de la escalera. Había cámaras activas. Las luces rojas parpadeaban. Había pasajeros reales. Una mujer con carrito de compras. Un joven con audífonos. Un señor mayor con bastón. Todo era normal. Todo era real. Miré hacia el hombre. Seguía sentado. No se levantó. No me miró. Solo hizo un gesto leve con la mano. Un movimiento casi imperceptible. Hacia la puerta. Hacia la salida. Entendí el mensaje. Era hora de irme. Era hora de llevar la advertencia fuera del sistema. Era hora de ser el testigo que sobrevive. Agarré mi mochila. Caminé hacia la puerta. No corrí. Correr llama la atención. Correr genera pánico en otros. Caminé con paso firme. Con propósito. Crucé el umbral. Pisé el andén. El aire era más fresco. Olía a ozono y a limpieza industrial. Era real. Era seguro. Las puertas se cerraron detrás de mí. El tren emitió un bip. Comenzó a moverse. Lo vi alejarse. Las luces se desvanecieron en la curva. El hombre se quedó dentro. Con su bolsa. Con sus pruebas. Con su destino. No sé qué pasó después. No sé si llegó a la estación final. No sé si entregó la información. No sé si el sistema se corrigió o si simplemente se reinició con los mismos fallos. Pero sé una cosa. Sé que la seguridad no es un estado. Es un proceso. Es una verificación constante. Es no confiar ciegamente en las luces verdes, en los anuncios automáticos, en las cámaras que parpadean. Es entender que los sistemas los hacen humanos. Y los humanos cometen errores. O toman decisiones cuestionables. O priorizan la eficiencia sobre la integridad. Sé que esa noche no hubo monstruos. No hubo fantasmas. No hubo maldiciones. Solo hubo un vagón detenido. Unas puertas bloqueadas. Un intercomunicador fuera de servicio. Y un hombre que eligió advertir a un extraño en lugar de salvarse a sí mismo. Eso es lo que realmente asusta. No lo desconocido. Lo conocido. Lo cotidiano. Lo que aceptamos como normal hasta que deja de funcionar. Hasta que nos damos cuenta de que la ilusión de control es solo eso. Una ilusión. Mantenida por rutinas, por confianza ciega, por la comodidad de no preguntar. Si alguna vez tomas el último tren. Si alguna vez las puertas no se abren. Si alguna vez el intercomunicador no responde. No entres en pánico. Observa. Analiza. Busca patrones. Confía en tu percepción. No en la pantalla. No en el anuncio. En tu propio juicio. Porque al final, el único sistema que no falla es el que llevas dentro. La capacidad de notar lo que no encaja. La voluntad de actuar cuando la lógica lo exige. La decisión de no bajar en el andén equivocado. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo mirar de otra forma las cámaras de seguridad, los botones de emergencia y los anuncios automáticos, suscríbete. Comenta, ¿alguna vez sentiste que un sistema de transporte no funcionaba como debería? ¿Qué hiciste?
Y si alguna vez escuchas un clic extraño antes de que se cierren las puertas, no asumas que es el viento. Verifica. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la realidad siempre es más aterradora que la ficción. Porque la ficción termina cuando se apaga la pantalla. La realidad sigue. Y sigue. Y sigue. No olvides suscribirte al canal. Más terror. Historias reales.